Bienvenidos el día de hoy a su canal Edificando la Casa. Les doy la bienvenida y me siento muy contenta de estar con ustedes una vez más. El día de hoy hemos preparado un tema con mucho amor, con mucho cariño, deseando que sea de gran bendición para sus vidas, así como para mi vida ha sido de gran bendición, porque es un tema que viene de parte de Dios para cada uno de sus hijos y que nos va a dejar una gran enseñanza. Para comenzar me gustaría hacer una pequeña oración, así que te invito a que cierres tus ojos. Padre, te doy muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel y eres misericordioso. Y en este día yo te pido que tomes el control de este tiempo, que sea tu Espíritu Santo quien nos hable y nos enseñe tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos hablas, nos enseñas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el que nos da la sabiduría, el entendimiento, el que nos da la capacidad de poder entender lo que el Padre ha preparado para sus hijos de antemano. Muchas gracias te damos, Señor. Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio, por la salvación. Yo te pido que entres a morar en mi corazón y en el corazón de cada uno de tus hijos, que cada persona que escuche el día de hoy tu palabra, Señor, pueda, Señor, recibirla, Señor, pueda recibir el regalo, Señor, de la vida eterna, pueda recibirte como Señor y Salvador y puedan comenzar una nueva vida en ti. Bendice a cada persona, aquellos que son tus hijos, Señor, que ya te han aceptado como Señor y Salvador, y aquellos, Señor, que tal vez es la primera vez. Yo te pido que seas tú obrando en sus vidas, Espíritu Santo. Redarguye, Señor, toca los corazones, sé tú hablando a través de mi vida y pon palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pido en esta noche en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y me siento muy contenta de estar con ustedes una vez más y no quería de pasar la oportunidad de grabar este día porque el Señor el día de ayer me daba este tema. El significado del término obstinación es un significado muy interesante porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido personas que hemos sido obstinadas, que hemos tenido obstinación en alguna decisión o en algún paso que hemos dado. ¿Y qué significa esto? Dice que es mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Nosotros en algún punto de nuestras vidas hemos sido obstinados, hemos tenido obstinación. Eh, en alguna decisión que hemos tomado, en decisiones en las cuales no dejamos que las demás personas opinen o digan, pero que muchas veces estas decisiones no son las mejores, no son las correctas. Un ejemplo muy claro es como cuando decidimos que nos vamos a casar con una persona o que vamos a tener a cierta pareja o vamos a aceptar a cierta pareja. Tal vez hay factores, hay cosas de esa persona que las personas que están alrededor nuestro, como nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, las personas que están a nuestro alrededor, ellos pueden darse cuenta que tal vez esa persona no es la indicada o no es la adecuada para ti, porque hay cosas que pues no son correctas o que hace que tal vez puedan lastimarte o puedan dañarte, ya sea porque lo conocen o porque de alguna manera saben cómo es esta persona o cómo se comporta o conocen tal vez alguna parte de su vida que tal vez nosotros ignoramos. Y sobre todo, esto pasa mucho cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes o sin consultar a Dios. Y algo que como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta es que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos en nuestra vida, ya sea un negocio, ya sea la carrera que quieres estudiar, ya sea la persona con la que te quieres casar, ya sea un ministerio, ya sea algo que tú vayas a hacer, por muy pequeño o muy grande que este sea, siempre tenemos que ir a Dios y tenemos que buscar que sea Dios el que nos confirme si eso es lo correcto, si debemos de seguir eh, haciéndolo, si debemos de comenzar a hacerlo o si debemos de terminar. Entonces hay que pedir mucha sabiduría porque solamente Dios es el único que nos puede guiar. Él conoce nuestra vida, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces nosotros batallamos con ciertas áreas en nuestras vidas porque no permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, no permitimos que Dios nos diga o nos guíe. Cuando estamos en la etapa de nuestra vida donde queremos hacer lo que nosotros queremos y no queremos poner atención, no queremos hacer caso a nuestros padres, no nos parece ningún consejo y todo lo que la gente nos diga para nosotros va a estar mal.
Pero nuestros padres no se equivocan. Muchas veces ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque tienen ese instinto, porque Dios se lo ha dado, porque como padres nosotros, ahora que yo soy madre, puedo entender un poco lo que mi madre sentía cuando tal vez yo me ponía de una forma obstinada y decía, es que quiero hacer esto y quiero que esta persona sea mi pareja y yo lo amo y yo lo quiero y tal vez esa persona no era una buena persona para mí y con el tiempo yo me di cuenta que no era una buena persona para mí. Sin embargo, muchas veces las personas somos obstinadas y estamos así, firmes, de una manera excesiva en la cual no aceptamos opinión. Y no nada más se trata en relaciones de pareja, ese es un ejemplo. Tal vez en una decisión de algún trabajo, tal vez en la decisión de hacer algún plan, hacer algún negocio, de apoyar a una persona, de meternos en una idea en la cual queremos hacerlo, queremos hacerlo. Dios nos guíe, pero hasta donde nosotros queremos. Porque hay cosas que nosotros no queremos dejar, que somos obstinados y no permitimos o no dejamos que sea Dios el que nos diga, el que nos guíe, el que nos confronte, el que nos diga, eso que estás haciendo está mal, eso que estás haciendo te está dañando, esa persona tal vez con la que estás te está dañando a ti, está dañando a tu familia, ese negocio que tú estás haciendo no es correcto, no es legal, estás dañando a otras personas o muchas cosas o algo que nosotros sabemos que no es correcto, pero a veces queremos muchas veces las bendiciones de Dios, pero no queremos el compromiso, porque cuando nosotros nos comprometemos con Dios, entonces es donde tenemos que dejar ciertas cosas que tal vez a nosotros nos gusta o queremos seguir haciendo, aunque nos haga daño. Por ejemplo, un claro ejemplo sería la comida, ¿no? Muchas veces sabemos que ciertos alimentos nos hacen daño, pero nosotros somos de que no lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque nos gusta y porque nos empeñamos en que queremos seguir haciéndose, queremos seguir comiendo tal fritura, queremos seguir tomando tal refresco. Eso es un ejemplo que yo creo que todos en algún momento hemos pasado o inclusive pasamos y muchas veces no permitimos que Dios sea quien tome el control y quien nos guíe. Como hijos de Dios necesitamos vivir bajo la cobertura y la guianza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos la cobertura y que sea Dios el que nos guíe, hermanos, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque sabemos que el que nos está respaldando es Dios, porque sabemos que el que nos está cuidando es Dios. No son nuestras decisiones, no es lo que yo quiero, no es lo que yo creo que es lo mejor, sino es lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Y me gustaría que me acompañaran a Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 13, que nos habla precisamente de un rey. Y este rey fue el rey Sedequías. El rey Sedequías es el último rey que nos menciona en este libro. Y este rey tenía características pues que no lo hacían muy diferente a los reyes anteriores, porque la mayoría de los reyes, en su mayoría, habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, podemos ver que muchos de estos reyes fracasaron como reyes. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Dios, hicieron lo malo ante Dios, se fueron tras los Baales, se fueron tras la idolatría y desobedecieron a Dios, rompieron su ley, hicieron una cantidad de cosas que si han leído el libro de Segunda de Crónicas y Primera de Crónicas pueden entender un poquito acerca de lo que estoy hablando. Sin embargo, en el versículo 13 nos habla de algo que este rey hizo. Y el versículo 13 de Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice lo siguiente. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Aquí hay algo muy interesante de este versículo que nos habla de este hombre, que rey es el último rey que nos habla Segunda de Crónicas, y este rey estaba pasando por un proceso muy difícil porque Israel había sido invadido por Babilonia y había llegado este rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, y él había quitado a su hermano, que era Joaquín, y se lo llevó a Babilonia cautivo. Es interesante lo que nos enseña acerca del carácter de este rey, porque este rey estaba pasando por un proceso pues muy difícil, hermanos, porque en este punto Israel ya había sido invadido por Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, y él había quitado al rey anterior, que era hermano de Sedequías, y dejó a Sedequías como rey de Jerusalén. Entonces, vemos que el pueblo está pasando por situaciones difíciles, está pasando por una invasión.
había sido llevado cautivo, había profetizado que iba a acontecer. Entonces vemos que este hombre, a pesar de la situación que estaba viviendo, era un hombre que no cambió en nada su carácter. Estaba pasando situaciones difíciles, tanto como rey como pueblo. El pueblo estaba siendo invadido. Los objetos de la casa de Dios habían sido llevados a Babilonia. Este hombre no estaba protegiendo nada. Dejó que en realidad él no estaba cumpliendo su función como rey, no estaba protegiendo al pueblo de nada. Él había sido constituido por Nabucodonosor, que en ese momento ya había invadido Israel, pero él en realidad no estaba haciendo nada. Este hombre ni siquiera respetaba a Nabucodonosor. Aquí nos dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Este hombre había sido puesto por Nabucodonosor como rey de Judá y Jerusalén, pero en ese momento Israel ya había sido invadido por Babilonia, por Nabucodonosor. Entonces, este rey llamado Sedequías, de alguna manera se le había sido delegado el reinar ahí. Aunque en realidad ya su autoridad pues ya no era la misma, ya no tenía la autoridad que tenían los reyes anteriores. ¿Por qué? Porque ahora Israel había sido invadida por Babilonia. Y algo que vemos aquí es que este hombre ni siquiera, ni por temor, ni por nada, le tuvo respeto, porque dice, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios. Este hombre le había hecho juramento a Nabucodonosor y dice que se le rebeló. Y luego dice, y endureció su cerviz. ¿Y qué significa endurecer? Endurecer la cerviz. Y el término de endurecer la cerviz es un término que se usa también para referirse a alguien que es obstinado. Ser duro de cerviz no le servirá para alcanzar sus propósitos. Esto significa que es una persona que posee una mezcla de terquedad, orgullo y persistencia en desobedecer. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de que, estando en los caminos de Dios, no endurezcamos nuestra cerviz, no seamos obstinados, no querramos ser desobedientes, no querramos hacer lo que nosotros queremos, no seamos tercos, orgullosos, no seamos este tipo de personas de que no, es que yo lo voy a hacer así porque así tiene que hacer y porque yo quiero. Y nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Y a veces podemos ver que eso es una actitud que a lo mejor nosotros teníamos antes de conocer a Jesús. Sin embargo, cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, en ese momento hemos decidido entregar nuestra vida al Señor. Pero a veces todavía traemos arraigados este tipo de caracteres, este tipo de temperamentos, este tipo de formas de ser, de actitudes en las cuales queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y aún con Dios queremos seguir siendo obstinados. Si Dios nos dice no vayas por este camino, nosotros queremos ir por este camino y no nos importa o no tomamos en cuenta lo que Dios nos está diciendo. Entonces, tenemos que entender esta parte, porque muchos de esto es lo que provoca que tomemos malas decisiones y luego a veces nos lamentamos y nos preguntamos a Dios, Señor, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué permites que me pase esto? Cuando muchas veces Dios nos ha dicho, no vayas por este camino, no sigas este consejo, vuélvete a mi camino. O muchas veces Dios nos habla y nos dice en su palabra que Él quiere que elijamos la vida. Hay dos caminos, la vida y la muerte, pero Él nos dice que elijamos la vida porque es lo mejor. Dios siempre nos va a dar el mejor consejo. Y si alguna vez tienes alguna duda y dices, es que no sé qué decisión tomar, ve a la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios y ahí va a estar el consejo que viene de parte de Dios. A veces queremos que las personas nos digan qué tenemos que hacer, qué es lo mejor para nosotros, pero muchas veces necesitamos nosotros tener un tiempo de comunión y preguntarle a Dios qué es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Y Dios nos responde a través de la palabra de Dios, a través de un mensaje, a través de los hermanos. Pero siempre que tengamos una duda, en lugar de ser obstinados y decir voy a hacer lo que yo quiero, a ver qué pasa, mejor vayamos a la palabra de Dios, busquemos la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo. Y me gustaría que me acompañaras a Isaías 61, 1, 2, que dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Muy bien, acabamos de leer Isaías 61, del versículo 1 al 3, y hay una parte muy hermosa: a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Esta parte me gusta mucho porque una de las consecuencias de la obstinación de este hombre, este rey Sedequías, fue que el pueblo terminó siendo llevado cautivo y este hombre no hizo nada. En lugar de buscar a Dios, en lugar de arrepentirse y buscar la ayuda de Dios, este hombre se obstinó, quiso hacer su voluntad y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y como resultado, el pueblo fue llevado cautivo. Y eso muchas veces nos pasa. Y eso nos deja una gran enseñanza, porque la obstinación, el querer hacer nuestra voluntad, como hijos de Dios corremos el riesgo de ser cautivos del pecado, que ser obstinado, querer hacer nuestra voluntad y querer hacer las cosas a nuestra manera, endurecer nuestra cerviz, lo único que valora es que tarde o temprano nos alejemos de Dios o que nosotros no nos acerquemos a Dios. Entonces, esto puede provocar que una persona que está alejada de Dios es cautiva del pecado, es cautiva del enemigo. Y recordemos que el enemigo lo que quiere es matar, robar y destruir. Pero Dios no quiere que sus hijos, no quiere que su pueblo, no quiere que las personas, su creación, siga viviendo en cautiverio. Él quiere que seamos libres. Por eso nos dice Isaías 61, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El Señor no quiere que estemos presos. Cautivo significa preso. Y es muchas veces como el enemigo quiere tener a los hijos de Dios y como el enemigo tiene a aquellos que no han entregado su vida a Dios. Entonces, el ser obstinado, el que muchas veces digamos, no, voy a hacer lo que yo quiero porque somos orgullosos o porque somos personas tercas, porque no estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad, aún sabiendo que está mal, nos tiene cautivos, nos tiene tal vez cautivo a un vicio, nos tiene tal vez cautivo a una relación mala de pareja, nos tiene cautivo al maltrato, nos tiene cautivo a muchas cosas que como hijos de Dios no tendríamos por qué estar viviendo si hiciésemos la voluntad de Dios, porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, sabemos que Dios es el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege. Entonces no sigamos siendo cautivos del enemigo, no sigamos o no dejemos que nos lleve cautivos si estamos en un momento en el que tal vez nos estamos dando cuenta que estamos tomando decisiones donde no estamos consultando con Dios, donde no estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe. Entonces, arrepintámonos y digámosle al Señor, Señor, yo quiero que tú me guíes, como dijo Moisés, y ser como Moisés, que cada paso que demos tengamos el respaldo de Dios y que si Dios no nos respalda, entonces no demos ese paso. Muchas veces damos un paso porque somos obstinados y luego queremos pensar, ay, a ver qué pasa. Y si sale mal, entonces ya venimos y le decimos a Dios que Él nos ayude y nos resuelva el problema. Cuando muchas veces Dios nos habla, el Espíritu Santo nos dice, no hagas esto, no tomes esta decisión, no emprendas esto, no es el tiempo, no es el momento, no es la persona, no es lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, esto nos tiene que dejar una enseñanza, hermanos. Aún en los momentos difíciles, muchas veces, y creo que es algo que me pasó a mí en un momento difícil de mi vida, lejos de arrepentirme y lejos de buscar la ayuda de Dios, el consuelo de Dios, muchas veces lo que hacía era hacer lo contrario. Lo que yo hacía era ser una persona obstinada, empezaba a tomar una serie de decisiones y a tener una forma de ser o unas actitudes que yo sabía que eran incorrectas delante de Dios, pero aún así yo las seguía haciendo. ¿Por qué? Porque estaba siendo obstinada. Porque tal vez en mí había amargura, en mí había dolor, en mí había tristeza. En ese momento yo no me daba cuenta, porque yo creía que si me comportaba de tal manera, las personas no me iban a lastimar. Si yo actuaba de tal manera, las personas me iban a respetar. O hacía
cosas que yo sabía que no eran correctas delante de Dios, o hablaba de cierta manera que eran incorrectas delante de Dios, porque yo estaba siendo obstinada, porque no quería ir a los pies del Señor y entregarle mis cargas y entregarle mi dolor y dejar la amargura y dejar la obstinación y nuevamente ser restaurada por Dios, que Él me permitiese sanar ese proceso en sus manos. Gloria a Dios porque Él es fiel y porque Él tiene un tiempo para todo. Y yo sé que si te está hablando el día de hoy es porque Él quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Cada día Él quiere hacer un cambio en nosotros. Y por último me gustaría que me acompañaras a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice lo siguiente: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él de hoy. Dios quiere que nosotros escapemos del lazo del enemigo. Dios quiere que nosotros dejemos de vivir en cautividad. Y si tú eres un hijo de Dios y estamos actuando de una manera obstinada, Dios quiere librarnos de la cautividad. Él no quiere que como hijos de Dios volvamos a ser cautivos del lazo del enemigo. Porque aquellos que no conocen a Dios están viviendo bajo cautividad. Nosotros tal vez en algún momento estuvimos en cautividad, pero recibimos a Cristo en nuestro corazón y fuimos libres, fuimos sanos, fuimos salvos. No permitamos, no demos pasos atrás, no volvamos a la cautividad porque a lo mejor queremos hacer tal cosa o porque tal vez queremos estar con cierta persona o porque queremos hacer las cosas a nuestra manera o porque queremos emprender algo y no estamos preguntando a Dios si eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aprendamos a someternos, aprendamos a buscar la guianza de Dios, la guianza del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y nos enseña. Gloria a Dios por su palabra. Y me gustaría terminar con una oración. Padre, te doy muchas gracias porque eres fiel. Y yo te pido perdón, Señor, perdón por esos momentos en los que yo he sido obstinada. Y como tus hijos te pedimos perdón por todas esas decisiones que hemos tomado a lo largo de todos estos años, Señor, en las cuales no te hemos tomado en cuenta, en las cuales no hemos dejado que el Espíritu Santo nos guíe. Te pedimos, Señor, que a partir de este momento, cada decisión que emprendamos, cada cosa que hagamos, por más grande o pequeña que sea, seas tú quien nos enseñe. Y que seas tú quien nos respalde, que cada paso que demos tú vayas con nosotros, tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Señor Jesús, tú estés con nosotros. No permitas que seamos obstinados, no permitas que endurezcamos nuestra cerviz, no permitas que seamos tercos, que seamos orgullosos, no permitas, Señor, que seamos engañados, no permitas que seamos, Señor, enlazados nuevamente, Señor, que seamos llevados cautivos. No lo permitas, Señor, no permitas que volvamos a la cautividad. Y si hay alguno que está en cautividad, te pedimos por esa libertad, que escapen del lazo del enemigo y que sean libres, Señor, porque el único que nos puede libertar eres tú, Señor. Señor Jesucristo, trae libertad a aquel que no te conoce, aquel que aún no te recibe como Señor y Salvador. Sé tú tocando los corazones, Espíritu Santo, ministra. Toca los corazones para que seamos libres, Señor. Y si hay en nosotros pecado, y si hay en nosotros maldad, y si hay en nosotros áreas que aún están viviendo en cautividad, te pedimos libertad, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios porque Él es fiel y misericordioso. Y deseo que esta palabra sea de gran bendición. Y si no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te invito a que lo dejes entrar en tu vida, para que seas libre del lazo del enemigo y no vivas más en cautividad, no vivas más preso del pecado, de la maldad. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna. Gloria a Dios porque Él es fiel. Deseo que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Nos vemos, primero Dios, la siguiente semana y les dejo la referencia en la parte de abajo del video y en la última parte del video también. Bendiciones.